Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Y para comenzar, antes de darle la palabra al panel, invitamos al senador Adrián Peña. Bien, bueno, muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida en nombre del Centro de Estudios de Políticas Públicas, una fundación que nace en el seno de Ciudadanos, pero que está abierto a recibir propuestas, a trabajar ideas, a ponerle pienso a las políticas públicas del país. Quiero agradecer en este momento especial los servicios de Eduardo Rodríguez, que fue nuestro coordinador en el último tiempo, que hoy está desempeñando una tarea bien relevante, que es el subdirector ejecutivo de Uruguay 21, y bueno, ha dejado esta tarea, pero sí agradecerles en nombre del sector y en nombre de la Fundación todo lo que ha hecho. Hemos tenido 3 conversatorios en el último año, este es el tercero que estamos llevando adelante, y básicamente nos aprestamos a ingresar en una materia que según la opinión pública es el tema que mayor preocupación reviste en la sociedad, que es la problemática de la seguridad y fundamentalmente la vinculada a los problemas de narcotráfico. Y cuando con Diego pensamos este conversatorio, bueno, sin duda que hay muchos enfoques y muchas temáticas que se pueden trabajar. Podríamos tener un conversatorio sobre políticas públicas, sobre lo que hoy está haciendo el gobierno que integramos. Podríamos hablar de los gobiernos anteriores, podríamos hablar de la visión de la oposición. Podríamos seguir hablando sobre la problemática de cárceles, podríamos hablar sobre otras políticas que se están implementando, pero entendemos que desde nuestro rol y desde el rol de la Fundación lo que tenemos que hacer es tratar de tener la mirada más lejos, más abierta y comenzar a analizar los temas en perspectiva. Lo que a este centro de estudios le interesa es generar ideas para que el Uruguay verdaderamente pueda lograr su salto al desarrollo. Y en ese salto al desarrollo, sin duda que una de las trabas más importantes que existen y sobre todo en la región, tiene que ver con la violencia y con la violencia vinculada al narcotráfico. Uruguay claramente es una isla en la región. Uruguay no tiene problemas graves de corrupción vinculados al narcotráfico, afortunadamente, pero sabemos que el problema nos está golpeando la puerta y sabemos que tenemos que reaccionar y estar a tiempo de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, nos parece bien oportuno este conversatorio que trae a especialistas destacados de nuestro país, pero también a especialistas internacionales en una corriente internacional importante que está analizando que la teoría prohibicionista no está dando los resultados que debiera dar. Y hoy es una oportunidad para escuchar y para tratar de analizar otras opciones y si esas otras opciones se pueden efectivamente bajar a tierra y si efectivamente pueden aplicarse en el Uruguay. De eso se trata estas propuestas, de esto se trata estos impulsos que se vienen realizando desde el Centro de Estudios de Políticas Públicas. Así que sin más, le agradezco mucho a Diego que ha coordinado este panel y le dejo la palabra en nombre de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer, un verdadero placer darles la bienvenida a un nuevo evento del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Soy presentadores acá. Quiero, antes de empezar, agradecer primero, a Adrián por sus palabras. Quiero agradecer también a Eduardo Rodríguez, a Michelle Marionette, a Santiago Mesía, a Germán Marcara, en general a todo el equipo del Centro de Estudios de Políticas Públicas, al equipo de la Sala Magnolia, a quien nos ayuda con la traducción simultánea y a todos los que nos han ayudado con la organización de este evento, ¿no? Y por supuesto a todos ustedes por estar acá y por venir a escuchar. Es verdaderamente un placer tenerlos acá. Dicho eso, vamos a empezar con los 2 invitados centrales que tenemos hoy, ¿no? Que van a ver que son 2 invitados realmente de primer nivel mundial. Y empiezo por el doctor John Collins. John es originario de Dublín, Irlanda. Obtuvo una licenciatura en Economía en el Trinity College de Dublín. Tiene una maestría y un doctorado en la London School of Economics. Hoy es el director de participación académica de la iniciativa de Uruguay contra el crimen organizado transnacional. Vamos a escuchar un poco hablar de esa organización más adelante. Fue antes director ejecutivo de la Unidad de Política Internacional en Drogas de la London School of Economics. Fue coordinador de un grupo de expertos sobre la economía y las políticas de drogas
del mismo centro. Se desempeña como editor jefe del Journal of Illicit Economies and Development. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Políticas de Drogas y es profesor del Centro de Criminología de la Universidad de Hong Kong, así como profesor visitante de la Universidad de Shanghái. Bienvenido. El currículo del doctor Gonzalo Croci es igual de impresionante, pero además quiero destacar que es uruguayo y es uno de esos expertos que tenemos en Uruguay que están dando por el mundo, dando vueltas, que tiene un nivel impresionante y que deberíamos intentar traer a casa nuevamente, ¿no? Así que espero que este sea el primer paso para que él sea también conocido en nuestro país, porque la verdad es que lo precisamos. Gonzalo nació en Montevideo, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Ort, se aburría mucho, tiene 3 maestrías: maestría en Gerencia Internacional por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, maestría en Políticas Públicas por la Hertie School of Governance de Berlín y maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. También tiene un doctorado en Ciencias de la Seguridad y el Crimen por la Universidad College de Londres. Hoy Gonzalo se desempeña como profesor e investigador en crimen organizado y mercados ilegales. Es profesor invitado en la Escuela de Gobierno de Berlín, investigador principal del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia en Buenos Aires, profesor asociado en la ORT y consultor de la Comisión de Drogas de Londres. Entonces, tenemos tremendos invitados. Y antes de darle la palabra al doctor Collins, quisiera hacer una pequeña introducción para contarles cómo surgió la idea de este evento. Más allá de los intereses comunes que tenemos los tres y que trabajamos en cosas parecidas, lo que también nos une es que los tres participamos de alguna forma u otra en el Instituto Global contra el Crimen Organizado Transnacional, de la cual John es director de participación académica y Gonzalo y yo somos miembros asociados, básicamente. Este es un instituto, un centro de estudios que se fundó en 2011, tiene la sede de Ginebra, estudia el crimen organizado en distintas formas y asesora a gobiernos y a organismos internacionales en cuanto a cómo combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y hace más o menos un año, este centro de estudios hizo un encuentro internacional en Sao Paulo para discutir el futuro de las políticas de drogas. ¿No? Y básicamente lo que se analizó fue cómo ha ido evolucionando el narcotráfico, cómo ha ido evolucionando el crimen organizado asociado al tráfico de drogas y qué pasos deberían empezar a tomarse para combatirlo de manera más eficaz, ¿no? Y una de las dimensiones que se conversaron en ese encuentro fue todo el tema de la regulación de la marihuana en Uruguay, cómo se ha también regularizado en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá y varios países de Europa que también están siguiendo ese camino de diferente manera, y también qué posibilidades había de adoptar nuevas herramientas para regularizar quizá otros mercados ilegales de narcóticos, ¿no? Y fue un tema muy candente, se plantearon distintas posibilidades para seguir experimentando con nuevas herramientas. Entonces, bueno, como ya saben los dos invitados, porque esto lo hemos discutido en profundidad varias veces, yo quiero aclarar que personalmente soy un tanto escéptico de la posibilidad de regular el consumo de drogas más adictivas y sobre todo aquellas que derivan de la cocaína, ¿no? Y la verdad que en ese evento, fueron varios días, escuché algunas opiniones que eran realmente disparatadas, es decir, esas típicas opiniones que todas las hemos escuchado, ¿no? De hay que liberalizarlo todo y que mezclan después lo racial con el género, con el capitalismo, lo mezclan todo y al final medio que queda todo un poco en nada, ¿no? Pero no todas las opiniones eran así, había muchas que eran realmente serias y a mí me impresionó mucho la opinión de John y todo lo que él decía, ¿no? Y no solo porque él maneja estos temas en profundidad como nadie, sino también porque lo hace sabiendo los enormes riesgos que cualquier cambio en las políticas de drogas puede tener en materia de seguridad y en materia de salud pública para millones de personas, ¿no? Y además porque con él se pueden discutir políticas y programas concretos, que no es fácil. Una cosa es tirar una idea y decir cualquier cosa, otra cosa es realmente bajarlas a tierra y plantear cosas concretas, lo cual no es nada fácil y con él se puede hacer y con Gonzalo también, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que se puede ser escéptico, pero no, me parece que con estos temas no se puede ser reaccionario, ¿no? Las políticas de drogas, tal cual las conocemos hoy en día, se crearon hace 60 años
Y es muy difícil no llegar a una conclusión obvia, que es que han fracasado en todos los sentidos. Hoy, nos guste o no, la realidad es que en el mundo se producen, se venden, se compran y se consumen más drogas que nunca. Y no es algo puntual, sino que desde hace 60 años o desde que se tiene registro, que esto aumenta de manera gradual en todas las partes del mundo, ¿no? Y ese es el objetivo primordial de las políticas de drogas, y en ese sentido no se puede llegar a otra conclusión, salvo que han fracasado, ¿no? Y además de eso, como ustedes saben, y es el tema de hoy, las políticas de drogas están fuertemente asociadas a un crecimiento explosivo del narcotráfico, de la violencia y de la corrupción, que sobre todo en América Latina lo sentimos como en ninguna otra parte, ¿no? Y como dijo Adrián al principio, Uruguay es uno de los pocos países que no está consumido por la corrupción y por la violencia. Entonces, más allá del escepticismo, creo que con este tema no se puede ser necio. Hay que escuchar las oportunidades que hay que escuchar las alternativas, hay que ponerlas sobre la mesa y hay que discutirlas. Para eso trajimos a Gonzalo, para eso trajimos a John, y espero que hoy podamos tener una discusión muy interesante para todos. Así que sin más, adelante por favor, John, te escuchamos. Okay, great. Can everybody hear me? ¿Pueden oírme todos? I'm Hola. going to say a few quick Escuchan la thank yous traducción. and some Voy a apologies. agradecer y Firstly, disculparme. thank you Primero to que nada, Diego. gracias a In Diego. particular, we had some Especialmente exceptional tuvimos unas discussions in discusiones Sao Paulo excepcionales en before, San and Pablo I think he brings an excellent anteriormente, y expertise creo to que the él topic. trae una And experiencia excelente para el tema, Uruguayan especialmente una perspectiva which is sometimes uruguaya missing, I think, que in a some of the veces regional falta en discussions. algunas de las So I'm discusiones very grateful regionales. to have him Entonces as a se lo colleague agradezco and to be por involved tenerlo como colega in y the que global esté initiative. participando en la iniciativa I want global. to thank Y everybody quiero who was involved agradecerle a in todos getting los me que here. I can't name everybody, but participado en I'm traerme aquí. extremely No puedo grateful to the agradecerle a todos, center, pero estoy extremadamente for making agradecido this al centro possible por for me hacer to que esto come fuera posible, que and to viniera have this y discussion tener esta and to discusión learn also y more aprender about también the más local acerca de experience la here. experiencia local. And lastly, I want Y to finalmente apologize to quiero the disculparme translators. con las I'm Irish, I traductoras speak porque fast, voy a hablar so I rápido en apologize to ciertos them in advance momentos, that así que me their job is disculpo going to por be very adelantado porque difficult sé for que the su next trabajo few va a ser minutes. muy difícil en los próximos I think minutos. Diego has done a really Creo que Diego excellent ha job hecho in un framing trabajo what the excelente discussion en here is marcar la tonight. discusión que There vamos is a a tener esta desire for noche. Hay un simplicity deseo de in drug policy simplificar and a las simplicity of políticas de responses, drogas y right? las respuestas. Y ya hacemos más guerra contra las drogas o legalizamos todo y se lo dejamos libremente al mercado. Y eso es una situación y dicotomía muy frustrante una dicotomía realmente para aquellos de nosotros que trabajamos en este campo, porque la realidad es que tenemos un rango de políticas que podríamos estar tratando y pensando en este tema, y hay una serie de maneras diferentes en las que podemos pensar en esas políticas, y eso es lo que voy a tratar de plantear hoy. Primero que nada, establecer el escenario internacional y cómo ha cambiado la política sobre drogas en las últimas 1 o 2 décadas, especialmente en un gran grado por lo que hizo Uruguay en la última década. Ya que sea que estemos de acuerdo o en desacuerdo, ha tenido ramificaciones internacionales importantísimas, y ver dónde estamos y lo que es posible y lo que es plausible en la política internacional y a los niveles nacionales y locales, y cómo podemos pensar acerca de ajustar las políticas en respuesta a eso. Entonces, primero que nada, quería decir muy rápidamente acerca de mi organización. Nosotros somos una organización basada en redes y nos vemos como una red global para contrarrestar las redes de crimen organizado, que está basado en la premisa de que el sistema multilateral actual no está muy bien equipado para tratar lo que se trata de un fenómeno muy transnacional. Todos los que están aquí saben que los mercados de drogas no son fenómenos nacionales, sino que cruzan las fronteras, y de hecho con eso prosperan. Y ahí es donde la mayor parte del valor agregado surge. De ahí vienen los retornos para las personas involucradas en el crimen organizado. Entonces, para tener una respuesta efectiva a nivel internacional, necesitamos tener redes en todo el mundo para entender cómo cambian estos mercados y cuáles son los actores que participan. Entonces, muy rápidamente les voy a contar que tenemos entre 102 y 110 personas trabajando con nosotros de 41 nacionalidades que operan en 34 países. Producimos 90 informes por año, y parte de esos es un trabajo hercúleo y está en la base
base de lo que somos. Además de que tenemos observatorios de la sociedad civil en todo el mundo que se conectan a la sociedad civil y los expertos y los gobiernos, tenemos esta red de miembros que se ve aquí abajo, que Diego y Gonzalo son miembros y que está por todo el mundo con expertos en este tema y trabajamos para unir a estas personas. Entonces, esto fundamentalmente es lo que hace mi organización. Se trata de empoderar a los expertos y las comunidades y la sociedad civil para responder mejor a este problema. También debería decir que cuando se trata de legalización, nosotros no tomamos una posición al respecto. No estamos ni a favor ni en contra. Pensamos que es una discusión muy importante, pensamos que tiene que ser parte de la discusión y es parte de la discusión de políticas. Muchos países están legalizando el cannabis, muchos estados en Estados Unidos lo han hecho y eso obviamente está sucediendo. Entonces tenemos que considerar las ramificaciones potenciales sobre el crimen organizado. Y como decía Diego, hay una manera muy simplista de mirarlo. Si se legalizan las drogas, el crimen organizado desaparece. Bueno, ¿y por qué eso no es verdad para los mercados de América Latina? ¿Y por qué no es para otros mercados donde el crimen organizado tiene un rol muy importante en la construcción o las apuestas o lo que sea? Es porque no es muy simple. Y alguno del trabajo que estamos haciendo mirando los impactos de la legalización de la cannabis, es decir, no se trata sencillamente llamarlo legalización, sino que lo que importa son las reglamentaciones, la regulación. Si uno no lo hace exitosamente, socava los actores y no se logran los objetivos, no importa lo que se haga. Entonces, importan los detalles en este debate, las cosas, puntos específicos importan, y tenemos que tener esa discusión con matices. Y creo que sí, como voy a señalar después, esto se trata de pensar qué es lo que se va a hacer en el próximo paso, si existe la posibilidad, si los países no vuelven de la legalización del cannabis, si no tenemos ninguna indicación de que eso va a pasar, no podríamos aplicar alguna de esas lecciones a otras sustancias o por lo menos evaluar si deberíamos o no. Esa es la discusión que voy a plantear ahora. Esto es solo para mostrarles parte del trabajo que he hecho en este tema. Siempre vengo desde una perspectiva internacional. Este es el libro que publiqué hace poco con Cambridge Press. Es una historia del control de drogas de la ONU, cómo los Estados miembros se reunieron en los últimos siglos para tratar de abordar este tema. Entonces, digamos que para empezar en el 1901, los estados empezaron con esta política de expandir las prohibiciones hasta cierto punto las regulaciones en todo el mundo y utilizar eso como una manera de minimizar los problemas y reducirlos. A pesar de las barreras del idioma, voy a hacer algo que me gustaba hacer en la universidad. Voy a pedirle a la audiencia una pregunta rápidamente. Levanten las manos los que piensan que las políticas actuales de drogas están funcionando bien. Bueno, eso es 0. Levanten las manos los que piensan que no están funcionando bien. ¿Y quién no tiene una opinión al respecto? Bueno, sí. Entonces, en su mayoría, esta audiencia piensa que lo que estamos haciendo no funciona. Y sin embargo, en las discusiones de las políticas sigue siendo un tabú hablar de hacer otra cosa que no sea lo que estamos haciendo ahora. Y creo que esa es una perspectiva muy interesante. Y en muchos otros campos no tendríamos ese estigma en la discusión. No habría esa incapacidad de pensar fuera de la caja y pensar de diferentes abordajes políticos. Entonces, cuando pensamos en la cooperación internacional al respecto, estas son algunas de las maneras en que lo abordo yo, porque es fundamentalmente en lo que paso la mayor parte del tiempo. Es cómo la cooperación internacional y regional y las políticas locales y nacionales, cómo se intersectan. Y anteriormente teníamos lo que pensábamos que era un método servía para todo, y lo podría llamar la prohibición represiva. Hacer más y todo empujan para abajo de la misma manera, al mismo tiempo, y este problema eventualmente va a desaparecer, pero obviamente no lo ha hecho. Y eso no quiere decir que lo que estamos haciendo está completamente equivocado, pero no ha logrado sus metas
en sus propios términos. Los mercados están más problemáticos, están por todos lados, el efecto en los estados es más corrosivo en muchos estados por lo menos, entonces hay muchísimos problemas y fracasos en lo que estamos haciendo actualmente. También hay mucha irracionalidad acerca de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Una de ellas es que encarcelamos una cantidad enorme de personas que tienen problemas de salud pública. Reconocemos que la adicción y la dependencia de las drogas e incluso el consumo casual no es algo a lo que se responde bien tirando a la gente en las cárceles, y eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué uno tiraría a alguien que es completamente dependiente de las drogas a la prisión cuando darle servicios médicos sería algo mejor? Pero tendemos a hacer este tipo de cosas por la lente con la que las miramos. Y hay un reconocimiento internacional amplio que esa no es la manera correcta de hacerlo, y creo que hay un consenso a nivel internacional que deberíamos alejarnos de esos abordajes y movernos hacia dejar de criminalizar a las personas a niveles bajos en los mercados y fijarnos en cambio en los actores perniciosos y los altos niveles y las finanzas ilegales, etcétera. Y está también la causa de las dificultades para la implicación de estas políticas, porque se gastan $1 trillón, por ejemplo, a los Estados Unidos para implementar sus políticas en las últimas décadas, y los retornos sobre esa inversión son cuestionables. Y si se extrapola eso en todo el mundo, esos muchísimos fondos gubernamentales que se gastan en aplicar políticas de prohibición de drogas y criminalización. Y eso tiene que llevar a un cierto punto de análisis de beneficios, lo que estamos haciendo en definitiva. Y después está el tema de la desproporcionalidad, y creo que lo hemos llevado demasiado lejos, y hay ejemplos claros de la absoluta desproporcionalidad en los países que sufren bajo esto y las comunidades. Tenemos que reconocer eso, que hasta cierto punto en estas discusiones de políticas. Y finalmente, hay una falta de sustentabilidad política cuando tenemos una revisión de las políticas de drogas a nivel de la ONU, en Colombia, México, Guatemala y hasta cierto punto otros países decían, alcanza, basta. La frase que se usaba es: estamos en una bicicleta que no se mueve, no podemos continuar lo que estamos haciendo. Eso muestra la fragmentación de las políticas y lleva a un cierto punto de falta de sustentabilidad política. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Inevitablemente vemos una fragmentación de cómo el mundo maneja este problema, que de hecho la carga para algunos estados sea demasiado grande y se separen de la implementación de estas políticas. Y vemos lo que estamos viendo actualmente. Países en Asia y en Medio Oriente, Rusia, que tienen políticas muy agresivas de estas políticas, y los países de Occidente que lentamente están cambiando de dirección. Europa va a continuar a seguir un abordaje de salud pública. Nunca se ha realmente convencido de la políticas represivas y prohibitivas, y Estados Unidos ha cambiado drásticamente en la última década y la implementación de sus políticas en el exterior también. Creo que es muy fácil echarle la culpa a Estados Unidos de muchas de estas elección de políticas, porque hubo mucho apoyo para ellas dentro de la parte doméstica de Estados Unidos, y es muy fácil indicar con el dedo a algunos de los actores y decir ellos son la causa de estas políticas. Yo realmente no creo que eso sea verdad, pero con mucho gusto puedo recibir sus protestas al respecto. Y podríamos tener una situación que mostrara ese tipo de fragmentación, y no hay un solo abordaje unido a nivel internacional sobre las drogas. Está fragmentado en diferentes direcciones, y estamos viendo la legalización como hemos visto. Y eso va a seguir. Unos países van a decir, bueno, vamos a legalizar la cocaína y vamos a dejar de implementar
apoyar la guerra contra las drogas, eso es una posibilidad. Ahora vemos una reversión hacia una guerra contra las drogas más agresiva. Lo vemos en algunos países. En 2016 tuvimos una reforma parecía progresiva hacia las políticas de drogas, y después vimos en el sudeste asiático problemas donde las con la policía y vigilantes que atacaban a los traficantes de drogas y a los usuarios. Y también hay un abordaje desde los ODS. Cuando miramos en Latinoamérica la cantidad de comunidades en Colombia y en Brasil, en México y en Perú, en Bolivia, que están de alguna forma dependientes de esta cadena de commodities internacional y que están aplicando, tratar de forzarlos fuera de esa cadena, no es realista. Y no es el abordaje que estamos queriendo tomar. Este es un asunto de desarrollo sostenible. Si queremos resolverlo, si queremos tener abordajes que apoyen estas comunidades, hay que pensar en términos más amplios sobre desarrollo, sobre medios de vida y cómo pasar más allá de la dependencia en estas commodities. Y hay una discusión muy diferente a apliquemos la ley y si la policía no lo hace, entonces mandamos a los militares. Creo que una de las cosas más innovadoras que hemos tenido en la política sobre las drogas en las últimas décadas es el reconocimiento que el desarrollo sostenible va a ser la clave en esto. No pensamos en la pobreza como una sola solución para ella o el hambre como una sola solución, pero con drogas sí lo vemos. Vemos que hay otros aspectos y creo que es una solución simplista para algo extremadamente complicado como lo de las drogas. También tenemos que ver el aspecto de que estos mercados están evolucionando. Uruguay está mostrando ejemplos claros de esto. Se mueven, responden a la aplicación de políticas y a los cambios en las dinámicas del mercado. Entonces surge, esto no es un efecto solo del globo que uno lo empuja y vuelve a aparecer en otro lado, sino que se trata de una dinámicas de suministro y oferta y que cambian y demanda que cambian, y hay factores detrás de ellos como en cualquier otro mercado en el sistema global que se adapta y se mueve y cambia y no siempre es predecible. Entonces voy a darles rápidamente un panorama de las políticas y como dije comenzó en 1900 con dos vertientes de las políticas, prohibición y regulación. Los sistemas regulatorios dependen de algún tipo de prohibición y todos los tipos de prohibición dependen de alguna regulación. El alcohol no está prohibido, pero algunos aspectos del alcohol están prohibidos. Ustedes no le pueden vender a personas de cierta edad, no se pueden vender en ciertas tiendas, después de ciertas horas no se puede consumir en ciertos lugares. Esto es una prohibición por debajo de la regulación que dice no se puede hacer esto. No se puede prescribir opiáceos bajo condiciones. Se puede prescribir opiáceos con condiciones médicas y se los puede incluso entregar como tratamiento para la dependencia de las drogas en ciertas condiciones. No se las puede vender en las esquinas, en ningún país, a cualquiera que los quiera. Es una prohibición. No se puede poseer y consumir, etcétera. Pero cuando uno piensa en esos términos, ¿es legalizado o está prohibido? Ve que de todos estos commodities tienen... De eso se trata la regulación, es lo que establece el límite entre la permisibilidad y lo que está prohibido. Dentro del marco actual que tenemos los dos elementos y realmente de lo que estamos hablando es dónde los posicionamos esos elementos y a dónde vamos en este espectro para tener mejores políticas. Y yo lo voy a describir. Yo he pensado mucho acerca de cómo definir la idea de la guerra contra las drogas y para muchas personas, y Diego creo que se refería a esto, la guerra contra las drogas es lo que a la gente no le gusta. Una prohibición es igual a la guerra contra las drogas. Pero eso es una pavada, porque la guerra contra las drogas, en mi perspectiva, es una implementación extrema de la prohibición. Cuando se intenta, no funciona y entonces se trata cada vez más y se sigue escalando hasta el punto en que se manda a los militares para ganar
control de algunos lugares porque se ha perdido el control de esos territorios. Y es donde una dependencia de una política única puede continuar escalando hasta el punto en que realmente se encuentra en una guerra abierta para un territorio. Entonces pienso que eso es algo que hay que tener en mente. Where we effectively, we had one major innovation. Tuvimos una innovación importante en los 80 al respecto de las drogas. Y ustedes saben para qué fue la respuesta, en respuesta a qué fue eso, en respuesta al SIDA. La emergencia del SIDA llevó a un cambio absoluto en cómo tratábamos la demanda con la política, especialmente en lugares como en Europa. En otros lugares no estuvieron interesados en participar en eso, pero el uso de las drogas inyectables era un vector de transmisión del HIV y necesitamos hacer algo para limitar el daño al respecto. Entonces desarrollamos todo lo que llamamos estos mecanismos de reducción del daño para tratar de reducir los daños de que las personas que usaban drogas. Y eso llegó a ser un marco en el que se desarrollaron políticas efectivas. ¿Detuvo el uso de las drogas? No, pero limitó el brote de HIV relacionado con las drogas. Eso fue una respuesta relacionada con el mercado que tuvo relación con una crisis emergente médica. Nosotros no pensamos, no estamos dispuestos a hacer el mismo salto con respecto a otras partes del mercado. Si pensamos en la violencia en América Latina y pensamos si tenemos que seguir tratando de reducir el mercado o tenemos que pensar en otros abordajes similares para reducir los daños, ¿no? En cuanto al tamaño y a la escala de estos mercados. Eso es algo que es bueno mantener en mente. Pero ahí es lo que vimos, la primera innovación importante con respecto a las políticas de drogas en los 90 y tuvo que ver con este proceso. Pero el abordaje internacional siguió siendo muy prohibitivo y para 1998 la ONU decía, un mundo libre de drogas lo podemos hacer. Eso fue la reunión en 1998 y ese fue su eslogan. Hace 25 años de esto y hemos logrado un mundo libre de drogas, por supuesto que no. Doing the same thing again. Entonces hacer lo mismo y esperar tener diferentes resultados, claramente es algo que no funciona y por eso necesitamos el próximo nivel de innovación en las políticas en materia de drogas. 2008-2012 quedó claro que nuevos legisladores dijeron, bueno, no podemos hacer lo mismo nuevamente y queremos tener un debate abierto sobre este tema. Por eso fue un momento muy interesante entre 2012 y 2016, porque surgieron todas las opciones posibles. Y aquí ingresa Uruguay al debate, porque es el primer gobierno nacional que anuncia la legalización del cannabis. Y eso generó mucha atención internacional y un gran debate. Y también nos mostró que no hay un mecanismo internacional para prohibirle a un país que lo haga. Algunos países sí intentaron acosar a Uruguay para que no lo hicieran y le dijeron, bueno, lo lamento mucho, no pueden hacer nada. Y también algunos estados de Estados Unidos, gobierno federal de Estados Unidos, dijeron que no iban a intervenir para prevenir que los estados lo hicieran. Por eso hubo un cambio radical a corto plazo hacia la legalización del cannabis. Y luego otros países, Canadá, partes de Europa y ahora otros países de América Latina. Por eso ya no es un tema tan controvertido. Es controvertido, pero no al nivel que era hace 10 años. Estamos ahora en esta situación y siempre me gusta usar esta cita porque realmente cambió las cosas, sobre todo en la política de Estados Unidos. William Brownfield, exdirector de INL, en la doctrina de Brownfield en ese momento, tuvo que trabajar con la ONU y decirles por qué estaba bien que se legalizara el cannabis. Dijo, bueno, las cosas están cambiando, tenemos que tener flexibilidad para incorporar estos cambios, tenemos que tolerar diferentes políticas nacionales sobre drogas para aceptar que algunos países tendrán enfoques muy estrictos sobre las drogas y otros legalizarán categorías enteras de drogas. Y eso
abre totalmente el enfoque internacional. Bueno, si hay otros países que quieren probar otros métodos, lo pueden hacer. Y creo que él estaba siendo muy estratégico porque sabía que si Estados Unidos se apartaba, nadie lo iba a hacer. Y bueno, de hecho no sucedió, nadie lo hizo. Pero nos muestra que ese pasó a ser un marco por defecto de la política internacional en materia de drogas. Hay flexibilidad, hay una voluntad de aceptar que los países van a probar diferentes métodos. Por ejemplo, en Suiza se está hablando de la legalización de la producción de cocaína actualmente. Hay otros países que lo están contemplando. Creo que alguien lo va a hacer, seguramente. Va a haber algún modelo científico de control del Estado para los mercados locales de cocaína y va a ser muy interesante. No digo que vaya a funcionar ni que sea la respuesta correcta y como dijo Diego, yo también soy escéptico en este sentido, pero los gobiernos y los experimentos y las políticas se pueden evitar o revertir. Muchas veces los planes no salen como uno pensaba. Y este es el escenario actual, entonces, en materia de políticas de drogas a nivel internacional. Tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas, pero ¿cuáles son? Simplemente por defecto seguir haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en esta sala nadie levantó la mano para decir que las políticas funcionaban. Por eso sigo siendo escéptico. Hablemos de por qué. ¿Cómo estoy de tiempo? Me quedan 7 minutos. Ok. Hablemos de por qué funcionan o no las políticas en materia de droga. ¿Qué podemos decir del prohibicionismo? Funciona en su conjunto, digamos, pero no funciona en los temas de la oferta marginal. Estoy usando términos económicos. En la parte marginal, cuando tenemos una aplicación exitosa con respecto al mercado, casi siempre no tiene impactos a mediano y largo plazo en el mercado. No siempre, pero prácticamente siempre. ¿Por qué? Porque es economía básica. Se distorsiona el mercado es inelástico porque a la gente le gusta el producto, es adictivo, es un símbolo de estatus, lo que sea. Es una cadena de suministro que también hasta cierto punto no es elástica. Son commodities renovables, son parte de la cadena de commodities mundial, por eso se puede modificar la respuesta y también son sensibles a los precios. Tenemos una adicción que combate la policía, entonces eso lleva a una reducción del suministro en el mercado a corto plazo y eso aumenta el precio y quizás afecte el consumo y la gente pase a consumir otras cosas a corto plazo, pero si los precios siguen altos, se está incentivando un nuevo suministro. Aumenta entonces el suministro, el precio baja nuevamente y empezamos otra vez. Y eso es básicamente lo que pasa todo el tiempo en esta aplicación marginal en los mercados de las drogas. No estoy diciendo que no haya que aplicar estas medidas, sino que tenemos que admitir las limitaciones de este sistema. Cuando nos preocupamos y vemos que aumentan las tasas de consumo de drogas en las comunidades, tenemos que tener en mano más dura. Bueno, sabemos que eso va a tener efectos limitados. Como dije, entonces no funciona en el mercado marginal, pero sí de cierta forma funciona a nivel en conjunto y es lo que tiene que ver con a favor de la prohibición. Si no tuviéramos la prohibición, el precio de las drogas bajarían y más personas, digamos, las consumirían si se comercializaran. Entonces, no se puede mandar 1 kilo de cocaína por FedEx de California. Claro, no se puede hacer. Por eso es mucho más caro cuando llega a California, porque tiene que pasar por las fronteras, tiene que pasar por una cadena de normativas, policías, bueno, todo eso. Y es ahí donde se da el recargo. Por eso la cocaína no sale 4 o 5 dólares por gramo en cocaína, es 130 dólares por gramo. Y ese es el argumento a favor, el último argumento a favor de la prohibición. John Calkins estudió mucho el tema y estudia el recargo de comparación y la comparación con otros commodities. Por ejemplo, el café, que es muy importante y esto es razonable. Fíjense, el recargo es 635%. La plata, que es como parecido a la cocaína, ¿no?
porque tiene un valor alto, una proporción alta de valor, y el recargo es de 9%. El de la cocaína es 6.427%, cannabis 1.000%, heroína casi 4.000%. Y eso es lo que decía Diego exactamente, porque algo no funciona no quiere decir que la alternativa va a ser muchísimo mejor. Y esto tenemos que saberlo y tenemos que seguir siendo escépticos. Entonces, tenemos que intentar buscar el camino intermedio. ¿Cuáles son las posibles opciones dentro de esos métodos dicotómicos que quizás puedan generar mejores resultados? Bueno, esto no lo voy a abordar. Creo que esto tiene que ver con lo que la gente quiere que yo hable y lo voy a dejar para el final. Pensemos esta idea de la legalización y la regulación. En primer lugar, creo que esta dicotomía entre legalización y prohibicionismo ya fue. Tenemos que pensarlo, no podemos pensar de forma tan radical. El sistema de la ONU creo que ahora está pasando nuevamente esta idea original de regular el mercado y no de ser la sala de guerra de la guerra contra las drogas. Es posible tener variantes de regulación sin tener una regulación total. Se puede regular parte de la cadena de suministro. Por ejemplo, la hoja de coca no es cocaína. La hoja es lo que sería lo que el grano es al whisky. No es el mismo producto. Tienen usos muy diferentes y también perfiles de usuarios muy diferentes en sus mercados locales. Por eso vemos ahora la emergencia de mercados de coca locales, sobre todo en Perú y Colombia. Y podemos imaginarnos también un mercado local. No quiere decir que esto va a afectar el mercado de la cocaína o va a cambiar cómo abordamos el tema de los mercados de cocaína. Es una parte y es diferente. Quizás pueda afectar el mercado, no va a ser una diferencia enorme y no va a hacer fracasar el suministro de cocaína, no. Pero sí es un cambio y tiene un impacto en las comunidades que cultivan coca y quizás no afecte el mercado de la cocaína. Por ejemplo, puede haber otros mercados grises, por ejemplo, el vaping o el vapeo. El de nicotina, a eso me refiero, que está en todos lados. El vapeo, aquí hay gente que dice que no es ni legal ni ilegal, hay un mercado ilícito, pero no es un mercado de delincuentes, etcétera. O sea, si algo no es legal, no quiere decir que sea un mercado violento y de delincuentes. O sea, no queremos apoyar la comercialización, pero no queremos que esté totalmente prohibido. Hay formas en las que el mercado puede operar. Y hay diversos ejemplos en este sentido de drogas. Por ejemplo, a veces el cannabis no se sabe si es legal o ilegal en algunos países. Hay formas de encontrar el cannabis y el Estado no hace nada. Por ejemplo, en España, Países Bajos, etcétera. Y también otras formas de regulación de cannabis y otros tipos de drogas. Algunos principios fundamentales. No estamos hablando de que si esta política no funciona hay que pasar a otra que sea radical. Pero sí creo que los estados tienen que volver a tener el control de estos mercados. Y cuando se prohíben los productos y no se puede aplicar esta prohibición, entonces le estamos cediendo el mercado a los delincuentes. Lo que hay que pensar es si esta es la respuesta ideal. Este es el costo que quiere cargar la sociedad para tener una política en materia de drogas. No tiene que ver necesariamente con el libre mercado, sino con un control específico. Y no hay un modelo único, no hay un método único. Depende del tipo de droga, depende de la madurez del mercado, y les voy a hablar de esto más adelante, también el tipo de consumidores. Y también depende del control local. La idea europea de legalizar y regular el cannabis, y sí que hay mucha gente
que le dedicó tiempo a esto aquí, si se trabaja en Uruguay con una institucionalidad fuerte, imagínense cómo funciona, por ejemplo, en la República de Congo o Sudáfrica, que ahora está evaluando esto, estamos trabajando con ellos también. Depende totalmente de las condiciones locales. Cannabis, nos imaginamos, por ejemplo, una regulación financiada por el Estado, comercial. También hay numerosos modelos internacionales controlados por el Estado, parecido al modelo uruguayo, también modelos de clubes sociales como en España. Tenemos comercialización pura y dura como en Canadá, por ejemplo. Pero cannabis es una droga particular. Hay muy poca gente que cree que es similar al crack o la cocaína. Y muchas veces cuando regulamos el cannabis o lo legalizamos, la idea es retirarlo de los mercados criminales. Ese es uno de los principales objetivos. Y a la vez utilizamos esta regulación para minimizar los daños causados, el impacto causado por el cannabis. Y siempre existe una tensión entre la comercialización y la salud pública. Pasa con el tabaco. Lo que es bueno para las empresas tabacaleras no es bueno para los consumidores de tabaco. Y esto nos lleva al modelo de suministro de opioides. Y ahora sí estoy llegando al tema importante, los temas importantes, el crack, etcétera, los modelos de suministro de opioides. Tenemos muchos temas, no lo llamamos legalización, pero básicamente esa fue la evolución. Los estados intentaron controlar muchos de estos mercados y lograr que la gente ya no dependiera de los mercados ilícitos. Creo que todos conocen a la metadona, que por lo general es un líquido verde que se vende en farmacias, se consume, es un opioide de acción lenta, es muy difícil sufrir una sobredosis. Y también no genera tantas ganas de consumir a diferentes tipos de consumidores. Y los resultados de salud pública suelen ser mucho mejores si no se están inyectando, no están contagiando enfermedades, etcétera. Por eso se trata de algo muy investigado, que tiene una evidencia muy fuerte en Estados Unidos, en Europa y muchos otros países. Básicamente lo que hicieron los gobiernos en este estado es reconocer que no alcanza con decirle a alguien que no consuma heroína para que no lo haga. Hay que aceptar que, bueno, van a seguir comprando la heroína en el mercado criminal, o quizás se puede probar con la metadona, para que puedan ingresar al sistema de salud. Hay otros países que han ido más allá. En Suiza hay un tratamiento asistido con heroína y hay otros gobiernos que también lo han implementado hasta cierto punto. Cuando la metadona no funciona y para los usuarios de alto nivel que realmente no van a dejar de consumir y que tienen un gran problema de dependencia, tienen todo tipo de problemas sociales relacionados, les dan heroína a través del Estado con un gran control médico. Un 5% de la población que eran usuarios de heroína pueden tener acceso al sistema, pero lo hacen a través del Estado. Todos los estudios muestran que la expectativa de vida mejora, también los índices de delitos se reducen, las personas funcionan mucho mejor porque saben dónde conseguir la heroína, pueden generar una rutina en su vida también. Esa es una forma de suministro estatal, legalizado, como quieran decirle, pero lo controla el Estado y es una droga sumamente problemática. Eso me parece que es algo que quería ampliar en este debate, porque ¿cuál es el problema de tener una población que es una gran consumidora y que es probable que quizás no aproveche estos tratamientos buenos? Es muy difícil que dejen de consumir y que recuperen su vida. Estamos hablando de usuarios de crack, por ejemplo, un consumo muy arraigado. No tenemos modelos en ninguna parte del mundo, pero podemos ampliar estas lecciones que hemos aprendido con los opioides y aplicarlo a la pasta base. Requiere un gran coraje, mucha aceptación de que quizás no funcione para la pasta base. Pero también podría resultar exitoso.
quizás nos dé una solución para reducir la escala del mercado ilegal, para mejorar el bienestar y la salud de los consumidores del mercado. Porque no se trata de crear un mercado comercial donde todos, no sé, los que cumplen 18 ahora quiero usar crack, cocaína de crack. No, hay gente que ya son consumidores, que es probable que tengan estos problemas sociales que se reconocen como, no sé, o generan un desorden público por el uso de crack. Quizás podamos incluirlos en una forma de supervisión estatal y alejarlos del mercado ilícito. No es legalización, es si el Estado puede participar y reemplazar o tomar la función del mercado ilegal. Quizás podamos contemplarlo. No tengo la respuesta. No sé si es posible porque no se ha hecho antes, pero creo que es algo que vale la pena considerar dada las necesidades locales en muchos de estos lugares. Entonces, estas son las preguntas. ¿Puede el Estado desarrollar una forma de suministro bajo supervisión médica para las poblaciones? Estas poblaciones es posible. Es muy difícil crear esto para los utilizadores de opiáceos. Si se toma demasiado, si te toma poco, uno se duerme, y si se toma demasiado, uno puede tener sobredosis. Con el estímulo del crack, hay un impulso, creo que se durmió la pantalla, y hay un impulso para tomar más y más porque no se sacia. Y hay un modelo que se puede desarrollar para eso, no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Se puede desarrollar un sustituto de grado farmacéutico para la pasta base que sirva para la población que consume, no lo sé, pero nuevamente esto es algo que los expertos en el campo médico podrían examinar. Y el último punto que voy a decir, esto va a ser un proceso iterativo, como son todas estas cosas, pero estas cosas se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos durante décadas. Los modelos de suministro de opiáceos y de opioides y de otras drogas. Esto podemos tratar de aprender de eso y potencialmente considerarlo. Y también es un tema extremadamente político, porque si uno habla al respecto, piensa que uno habla de legalizar la cocaína, que es una discusión muy diferente, que yo realmente no creo que la legalización de la cocaína de sus mercados sea posible en las próximas décadas. Y ni siquiera pienso que sea una buena idea nunca. Pero algo muy específico, como una intervención enfocada en ciertos mercados de los cuales puede tomar control el Estado. Esta es la idea que estamos considerando. Entonces, creo que voy a terminar con eso. Y muchas gracias y voy a estar muy entusiasmado por participar en la discusión. Bueno, excelente. Pasamos ahora a nuestro segundo invitado, doctor Gonzalo Croci. Y hago una pequeña introducción también. Y ahora vamos a hablar, antes de entrar en el tema de la presentación, quiero hablar un poco contigo sobre crimen organizado en general, ¿no? América Latina está prendida a fuego. No es algo nuevo, es algo de hace varias décadas. A veces es un país, a veces es otro, a veces son varios. Como dijo John, la cocaína se consume cada vez más en todo el mundo y se produce únicamente en 3 países, en Bolivia, en Perú y en Colombia, ¿no? Y desde ahí los grupos criminales de todo tipo han ido creciendo, con la globalización se juntaron con grupos criminales enormes de otras regiones, se modernizaron, se sofisticaron y hoy tienen un poder bastante mayor que muchos estados de la región, ¿no? Corrompen a la sociedad, aterrorizan a la población, dominan territorios enteros. Y en general los países de América Latina han seguido siempre la misma estrategia, que no es otra, creo yo, que enfrentar al narcotráfico como si fuera una especie de ejército invasor, ¿no? Por así decirlo. Entonces es, más policías, más presos, y también a veces la participación del ejército, ¿no? En muchos países de la región. No es una política exclusivamente represiva, por así decirlo. No, y en general los resultados, como lo vimos, han sido, yo creo que muy malos o muy malos, no depende del país. Y capaz que vale la pena enfocarse, por ejemplo, en el último ejemplo de esto, que es Ecuador, ¿no? Ecuador, todos lo vimos, hace un par de meses asesinaron a un candidato a la presidencia un par de días antes de las elecciones, y es un caso particular
No es algo único en la región, ni mucho menos, pero como sucedió hace poco, creo que vale la pena comentarlo. Ecuador en 2018, hace 4 años, hace 5 años, tenía una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 5,7. Es la mitad que la nuestra hoy, es menos de la mitad de la que tuvimos en 2018, que fue nuestro peor año en la historia. Es decir, era uno de los países más seguros de la región, realmente, más allá de todos los problemas que puede tener, ¿no? A partir de ahí, 2018 se empieza a descontrolar. Es decir, primero en las cárceles, con todas las pandillas, empiezan a armarse grupos, empiezan a matarse entre sí, y luego esa violencia pasa a los barrios de las ciudades ecuatorianas, ¿no? Y en 2021, el gobierno de Ecuador empieza a llevar adelante una política particular, que de hecho es la misma que a veces se escucha también en Uruguay. De hecho es la que propone, por ejemplo, el diputado Sovilla y el diputado Lust. Básicamente se decreta un estado de excepción, se ponen los militares en las calles a combatir al narcotráfico, ¿no? Y de hecho en 2022, por ejemplo, Ecuador tuvo un estado de excepción en 165 días del año. Un estado de excepción básicamente significa en este caso que hay un toque de queda por las noches, las garantías individuales se suspenden, los allanamientos se pueden hacer sin orden judicial y la gente va a la cárcel de manera mucho más fácil. Bueno, los resultados fueron realmente devastadores. En 2021 se duplican los homicidios y en 2022 se duplican nuevamente. Entonces Ecuador pasó de tener la mitad de los homicidios que tenemos nosotros a tener el doble de homicidios que tenemos nosotros ahora, ¿no? Es decir, se cuadruplicó en 3 años su tasa de homicidios, ¿no? Y hoy se está hablando ya de que Ecuador parece que va camino a ser un estado fallido, porque no solamente se corrompió la policía y la clase política, sino también las Fuerzas Armadas. Está todo destrozado, de alguna forma, ¿no? Entonces, con ese hermoso panorama, te pregunto, antes de entrar en el tema de John, ¿cómo ves la situación del crimen organizado en la región y qué posibilidades le ves a las estrategias que se están implementando? Buah, es una pregunta gigante, ¿no? Pero antes de eso, yo quería decir hablar un poco de qué tan mal estamos. Porque vos tirás estas tasas de homicidios y para veces la gente no es tangible, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Alemania tiene una tasa de homicidios de 1. El promedio mundial es 6, nosotros tenemos 11. ¿Tá? Pero América Latina tiene 20 el promedio. Entonces vos podés decir, bueno, estamos a mitad de tabla, no estamos tan mal, ¿no? Uruguay. Yo te puedo decir, América Latina tiene 8% de la población mundial y algo como 30% de los homicidios. ¿Tá? Pero vos podés decir, bueno, pero si la torta de homicidios es chica, 33% de una torta chica, ¿no? Es un pequeño pedazo. Entonces no está tan mal. Entonces vamos a bajarlo a tierra un poquito más, a ver si puedo hacer esto. Entre Brasil y México vos tenés 100.000 homicidios por año. ¿Está? 100.000 por año. La guerra de Siria, ¿no? Estaba Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Hezbollah, el Estado Islámico, no faltó nadie de la fiesta, estábamos todos ahí, ¿no? Faltábamos nosotros y cerrábamos. 400.000 homicidios, ¿está? En 10 años. O sea que Brasil y México en 10 años tienen 1 millón de homicidios, el doble de la guerra de Siria. O sea, vos no estás mal. Vos te estás ahogando, yo te estoy describiendo el agua acá. Estás muy mal, ¿está? Y lo divertido de todo esto es que las políticas que vos querés charlar hace que la violencia suba, se mantenga o baje. Hay políticas eficientes y hay políticas que incrementan la violencia social. Vos pusiste un ejemplo ahora. Pero un ejemplo más conocido es el de Felipe Calderón en el 2006, ¿no? Él usa la estrategia Kingpin Strategy, estrategia Kingpin, ¿no? Que es, vos tenés la estructura criminal, una pirámide, y corto las cabezas, los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son los más violentos, son los que tienen armas, son los que tienen la guita, son los que tienen los contactos. ¿No? Entonces corto la cabeza y la estructura, la hipótesis de que se desarma sola. Bueno, error. A él le hubiera servido tener un Sanjurjo, un Collins al lado que le dijera, no, pará un poquito. Vos cuando le cortás la cabeza a la estructura criminal, los demás los otros grupos criminales te ven débiles. Entonces te atacan. La violencia sube. Pero si la estructura no está clara, la estructura de mando no es clara, entre ellos también se atacan. El propio grupo, el propio cartel. Entonces la violencia vuelve a subir, lo cual genera un montón de daños sociales y un montón de violencia social colateral. Hoy México tiene niveles más altos de violencia en su historia. No solo eso, sino que vos atomizás el mapa criminal. ¿Tá? Al atomizar el mapa criminal pasa a tener 5 grupos importantes, no criminales. Ahora tenés más de 80 grupos criminales.
más de 80. Y cuando los grupos son más chicos, son más violentos, porque nadie los conoce, tienen que controlar algún mercado, algún supply chain, ¿no? Los tipos quieren expandirse, entonces usan la violencia como recurso. Y esto lo ves acá al lado, en Rosario o Santa Fe Capital, que son clanes familiares que están tratando de controlar el mercado. ¿Tá? Entonces lo que vos haces, la política que vos implementes es clave porque te puede aumentar la violencia. Hay otras políticas que te la reducen, como focus deterrence, como sería la disuasión focalizada, ¿no? Fica vivo en Belo Horizonte. Hay políticas que son efectivas para reducir la violencia. Entonces, bueno, esto nos lleva un poquito a lo que está hablando John. Dentro del mapa de drogas, ¿no? Vos tenés ese mapa de drogas. Vos tenés que entender los mercados de cada droga. La clave es entender el mercado de cada droga. No es lo mismo el mercado de anfetaminas en Argentina, que está descentralizado y se abastece parcialmente por dentro, por el propio mercado lo abastece, que el mercado de anfetaminas en Holanda, que abastece la mitad de la Unión Europea. Son mercados distintos, ¿sí? No es lo mismo el mercado de cocaína de Portugal, que 0.3% de la población consume cocaína, que el mercado de cocaína de Alemania, que 4% de la población lo consume, son 80 millones de tipos. Entonces es un mercado mucho más fuerte, mucho más pesado, que puede corromper más, que puede ser mucho más violento. Entonces tenés que entender el mercado, ¿está? Eso es lo primero que John decía un poquito esto. Bueno, ¿cómo entendés el mercado? Bueno, tenés que hacer un ejercicio de cada droga individual, para mí. Ahora le paso la palabra a John a ver qué opina de esto, pero, por ejemplo, vos agarrás éxtasis. Vos tenés que entender el éxtasis. ¿Qué daño le genera al consumidor de éxtasis? Consumidor de éxtasis. ¿Qué daño le genera consumir éxtasis? ¿Y qué daño le genera el consumidor de éxtasis a la sociedad? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. El mercado criminal ilegal de éxtasis. ¿Qué daño le genera a la sociedad? ¿Y cuántos recursos tiene que invertir el Estado para taclear ese mercado? ¿Sí? Poné la droga de vuelta en la cajita, saca otra. Esteroides. Repetí el ejercicio con todas las drogas. Porque es la única forma que vos podés empezar a priorizar. Porque como dijo John, los contextos son importantes. Porque en Uruguay no son importantes todas las drogas. Acá no tenemos que hablar de todas las drogas. No se consumen todas las drogas. Hay cierto, cuando hagas el ejercicio te vas a dar cuenta que hay ciertas drogas que son prioritarias para taclear. Y dentro de ese mismo mercado hay consumidores que son claves para taclear. ¿Sí? Entonces ese sería el primer ejercicio que yo diría que hay que hacer para comprender este mercado de drogas. No sé si John, ¿qué opina de esto? Vamos online. Yo un puntito antes. Dale. Bien. Ahora yo un poco de abogado del diablo y ya mezclando esto un poco con John, ¿no? Antes de entrar al tema más complejo, creo que es, bueno, que cocaína no se produce en Uruguay, ni se va a poder producir en Uruguay, creo, ¿no? O sea, cómo se podría traer estos bagajes es un tema. Pero incluso antes de eso, ¿cómo crees vos que cambiar ciertas políticas de drogas puede afectar al crimen organizado y el narcotráfico en la región? ¿O no? ¿O no se puede? Pero es que la región el approach no es el que yo haría en la región. De vuelta, caso por caso. ¿Cómo podría afectar acá las políticas de drogas acá? ¿Cómo afectaría en Colombia? Es otra cosa. Es otro juego. En Brasil es otro juego. Entonces hay que bajar de la región e ir al caso. El caso que queremos estudiar, para mí. ¿No? Bueno, y Uruguay. Uruguay, entonces. Bueno, es que depende de la droga de que estés hablando también. O sea, y te voy a dejar otra, depende. Como te digo, que vengo siguiendo el alineamiento de que si vos cambias la política de drogas, pero de cuál droga querés cambiar la política. O sea, en Uruguay tenés tres drogas que serían tus principales problemas. El cannabis, 15% de la población lo consume, mercado más grande. El segundo es cocaína, 2% de la población lo consume. Y el tercero es ácido. Ácido, bueno, mentira, me equivoqué. Es MDMA, éxtasis. 1% lo consume. Estas son las tres drogas que tenemos que estar charlando hoy, si querés hablar de políticas efectivas. Vamos a cuál. Y el caso específico de la pasta base, en este caso. Entonces la pasta base yo lo tomo como un submercado dentro del mercado de la cocaína. Y vos en el mercado de cocaína tenés que entenderlo de dos formas. Vos tenés dos problemas con la cocaína en Uruguay. Tenés tu mercado local de consumidores de cocaína y tenés Uruguay como país de tránsito de cocaína. Si vos haces una política pública para solucionar uno, no significa que soluciones el otro. Si vos regulás la cocaína, podés ir siendo un país de tránsito de cocaína. No lo vas a taclear eso. Entonces hay que hablar de los dos mercados, una de la cadena, y la otra el mercado uruguayo, en separado, porque requieren políticas públicas distintas. ¿Me explico? Eso. ¿Sí? Yo tengo un problema con una duda
cuando estamos hablando siempre de políticas que lo que buscan es taclear el tránsito, por ejemplo, ¿no? Que Uruguay sea un país de tránsito y va para otro lado. Ahora, por ejemplo, el gobierno estamos adquiriendo escáneres nuevos que seguramente van a hacer que pasemos de ser uno de los puertos más en los cuales es más difícil atrapar un cargamento de drogas a ser seguramente capaz que el puerto más seguro de la región, ¿no? Ahora, eso es un consuelo nuestro, pero en realidad lo que estamos haciendo es mandarlo para otro lado. O sea, es como que nuestra suerte es la desgracia de Argentina, no sé, de Brasil, de Chile, de otro más. Y habrá algún momento, supongo, en el cual ellos actualizarán sus políticas y vendrá de vuelta para acá. Lo pregunto. Primero, no creo que con unos escáneres solucionás ese problema. Me parece que tenés que entender... A ver, ¿cómo optimizás vos tus recursos, no? Todo este prohibicionismo sale de la hipótesis de que vos podés controlar la entrada de drogas a tu país, ¿no? Esa es la hipótesis, que nosotros podemos controlar la entrada de drogas. Por eso ponemos un montón de tipos en la frontera, ¿no? ¿Podemos controlar la entrada de drogas? La hipótesis está mal, de arranque está mal. Vos no podés controlarla, Brasil no la controla, Alemania no la controla, que tiene infinito más recursos que vos, la entrada de droga, ¿está? Por eso Europa tiene los consumos más altos de cocaína de su historia. No solo eso, sino el nivel de pureza de cocaína más alto de su historia. O sea que hay tanta cocaína que los tipos ni la cortan. ¿Ven? Porque entra. Entonces cambiemos, ¿no? No hay que obviamente controlar la frontera, ¿no? Pero cambiemos el foco. La droga entra. ¿Qué hacemos? Bueno, tu problema no es la frontera, tu problema es el puerto. Porque Uruguay es interesante siempre y cuando pueda sacar las 10 toneladas de cocaína. Y hay 2 puertos que pueden sacar eso. Nueva Palmira o el de Montevideo, más bien el de Montevideo. No sos Brasil que tenés 80 puertos para cuidar. Tenés uno. El problema es que tenés que entender más la guita que mueve la cocaína. Porque vos me decís, comprar los radares. Pero si yo te puedo comprar el tipo que está jugando el radar, el escáner. El tipo que mira para arriba, porque lo compro luego que tiene el escáner, no te sirve de nada. Y me parece un poquito importante, si puedo, hablar de la cadena, de cómo sube el precio de la cocaína. ¿Tá? Porque si entendemos esto, entendés que está peleando contra un pequeño o gran estado, ¿sí? Un kilo de cocaína en Colombia, en un laboratorio, te cuesta entre 700 y $1.000, ¿tá? Vos lo llevas, ese kilo de cocaína, a un área urbana y pasa casi a $3.000. O sea, ya triplicaste tu inversión. Tremendo negocio. Lo traes a Uruguay y cuesta un kilo entre 7 y $10.000. Número redondo, 10. En Río de Janeiro cuesta 12, 15 el kilo de cocaína. Lo llevas a Hamburgo, cuesta 80. ¿Me explico? Con 80% de pureza. La cortás, $100.000. ¿Sí? $100.000. Vos si pusiste 1.000, sacás 100.000. 10 toneladas. El otro día agarraron. 10 toneladas. El negocio de drogas mundial son $400.000 millones. Estimado, $400.000 millones. El PBI de Uruguay es $60.000 millones. A ver si me explico. Están peleando contra 6 Uruguay. Es el PBI de Irán. ¿Entendés? Tenés Irán, que lo único que le preocupa es hacer la cadena de suministro de drogas más resiliente. Todo Irán. Y vos con el Ministerio del Interior, el 4 puntos del PBI uruguayo, queremos tratar de controlar la entrada y salida de drogas. Entonces, estos tipos te comen el sistema, ¿me entendés? Entonces tenés que poner tus focos mucho más que los escáneres en el puerto. Necesitas mucho más. Después, si la droga se mueve o no, eso es secundario. O sea, secundario en el sentido que vos tenés que priorizar tus políticas. Pues vemos qué pasa en Argentina. Argentina ya tiene bastante problema de qué preocuparse. Bien, y ya la última antes de pasar con John. Pasen con John. Lo que él propuso, ¿no? No lo propuso, pero lo que dijo, bueno, ¿hay alguna posibilidad de hacer alguna especie de herramienta alternativa o complementaria para, en este caso, intentar sacar a los adictos de la pasta base, adictos crónicos de pasta base, sacarlos de ese mercado y de alguna forma sacarlos del crimen, ¿no? ¿Lo ve factible o no lo ve factible? Esa asociación ya no me gustó, ¿no? Que los consumidores después son criminales de por sí. No es lineal, digo, esa asociación, pienso. Lo que vos decís, pasamos de Uruguay como problema tránsito a Uruguay como mercado, entonces. ¿Cuál es el mercado de cocaína en Uruguay? Exploremos un poco el mercado de cocaína en Uruguay. ¿Cuáles son los números? ¿De qué estamos hablando? Bueno,
2% de la población, 70.000 personas consumen cocaína. El problema es que el consumidor de cocaína sigue el principio de Pareto, digamos, los consumidores de cocaína. Donde tenés un 20% que te consume el 80% de la droga, ¿sí? Y un 80% del resto que te consume solo 20%. Entonces tenés 10.000 tipos que son un problema. Por parte son tipos porque el 80% son hombres los que consumen cocaína. Entonces tu problema esos, que es un subsample, somos una muestra de esos 10.000. Vos estás hablando de 10.000. Tu problema de consumidor local son 10.000. Es un mercado muy chico. No es, en mi opinión, no es un mercado interesante para los grupos criminales, el Uruguay. Es más interesante como tránsito que como mercado local. Estamos hablando que Alemania consumen 4% de 80 millones, ¿no? 2 de 3. Entonces, lo que dice John, 100%, yo estoy 100% de acuerdo con que hay que hacer una política. Lo que explicaba de cómo tratan drogas alternativas para la heroína en Suiza, es el camino, porque primero vas a focalizar tus recursos mucho más. Ya estamos hablando, pasamos de todas las drogas a, bueno, la cocaína, bueno, al 10%, al 20% de consumo de cocaína, bueno, a un porcentaje de los que son más problemáticos, que es bastante chico. Entonces vos, para arrancar, tendrías que poder darles un espacio seguro que los tipos consuman esa droga u otra. Han hecho ejercicios con anfetamina para que pasen de dejar la pasta base a consumir anfetamina como para suplantar la droga. Entonces sí, pues yo no entiendo al revés, ¿por qué no se podría llegar? Si no son los tabúes de siempre, ¿por qué no intentarlo? Porque de vuelta, es un sample de la muestra chico, por eso es chica. Bien. John, me gustó mucho tu presentación, por supuesto, y me interesó mucho lo que dijiste de que hay estados o hay comunas en Suiza, me parece que dijiste, que ya estaban probando algo así, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más al respecto? ¿Qué es lo que se está probando? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Y estamos hablando de vuelta de una droga que obviamente no se produce acá, creo que no queremos producirla acá. ¿Qué posibilidades hay? Si es que las hay de vuelta. So I'm trying to. Is it Basel? No recuerdo el nombre de la ciudad, hace ya un tiempo, cuando lo leí, a mí me interesa mucho porque está relacionado con las convenciones de la ONU en materia de comercio internacional. Básicamente lo hacen como un experimento científico. Y en gran medida la idea es poder evitar las convenciones de la ONU porque sería un uso permitido, científico. Quizás algunos estén en desacuerdo, pero decidieron que si el uso es científico para un experimento científico para ver si funciona, entonces se podría hacer. En teoría, podrían entonces importar los productos básicos, de acuerdo con las convenciones básicas de comercio internacional, producir en Suiza, donde sea que quieran producirlo y utilizarlo para esos propósitos. Creo que los detalles todavía no los conocemos, pero de hecho una ciudad en un país que es muy federalizado y descentralizado como Suiza decidió aplicar este tema, nos indica que es una posibilidad. Creo que lo que dice Gonzalo es muy importante. Ambas vías son muy importantes. Recuerden que el 20% de los consumidores consumen el 80% de las drogas. Sí, y si trabajamos con ese subconjunto de consumidores que son los que más consumen y es probable que tengan algún comportamiento social problemático, no solamente porque sean personas malas, sino por temas de dependencia, por temas económicos y marginalización social y económica. Y si intentamos integrarlos en una estructura de marco de salud pública para que puedan gestionar su dependencia a las drogas, es probable que esto tenga un impacto en la salud local. ¿Va quizás eliminar todos los ingresos de los cárteles? No, probablemente no. Uruguay no puede, de hecho, de forma drástica cuestionar los márgenes de ganancia del comercio ilícito de drogas y, por supuesto,
el comercio ilícito se va a adaptar, etcétera, etcétera. Pero creo que en algunos de estos casos, cuando tenemos un problema local, nos podríamos imaginar un experimento que nos puede ayudar a aprender sobre otros experimentos similares. Creo que sería un lugar razonable para comenzar a trabajar. Un experimento, uno de los riesgos que esto tiene, que vos lo dijiste, ¿no? Es justamente cualquier cambio que se hace, seguramente o hace que baje el precio, lo cual implica que más gente podría consumirlo, o en este caso concreto que no habría precio porque no estás sugiriendo vender nada en realidad. Sí habría una especie de mensaje desde el punto de vista del Estado de, bueno, esto no es tan terrible como es, o es terrible, pero lo tratamos desde un punto desde un enfoque de seguridad pública y lo administramos de alguna manera o te ayudamos de alguna manera, ¿no? O sea, de alguna forma la perspectiva de la persona que consume son un poco menos terribles de lo que son hoy en día. Y esto se podría pensar o se podría llegar a creer que esto podría hacer que aumente el consumo, ¿no? Y ahí muchas veces dicen, bueno, no, pero es que esto viene acompañado de políticas educativas y no sé qué, no sé cuántos. La realidad es que no se hace, porque si hiciéramos eso de manera efectiva lo haríamos ahora, ¿no? Y de hecho tampoco lo hicimos con la marihuana. Entonces, ese aspecto, ¿cómo te lo imaginas? Es decir, el consumo podría aumentar, la perspectiva de riesgo la perspectiva de riesgo del consumo de estas drogas podría bajar. Yeah, it's a very good question. I think we have lots of. Es una excelente pregunta. Creo que tenemos muchas pruebas de otras intervenciones y por lo general dicen que no. Cuando comenzamos a tener centros de consumo seguro en Europa, se esperaba que va a haber una baja de la estigmatización y más gente va a consumir, porque el Estado está diciendo que está bien, pero no pasa así, porque es como un tema más médico que social. Si están tomando metadona, es probable que tengan una dependencia a una droga y el Estado, de cierta forma, los está cuidando. No se los percibe como un integrante de la sociedad que funciona normalmente, digamos. Entonces, a la gente no le va a traer eso. No van a decir, yo quiero eso para mi vida. Y es lo que pasa siempre. Casi todos estos estudios nos dicen, por ejemplo, los centros de consumo seguro, la gente se puede inyectar allí de forma segura, consumir crack, cocaína, hay muchos en el mundo. Y no hay evidencia que muestre que aumenten el consumo. Así que asumiríamos lo mismo aquí, me parece. Sí, aquí legalizamos hace unos años la marihuana. Hay estudios que sugieren que el consumo aumentó, pero no aumentó debido a esa política. Pero sí es cierto, creo que todos lo sabemos, que la percepción de riesgo ha bajado, sin duda que sí. Y tenemos problemas, por ejemplo, de más adolescentes que consumen, se ha vuelto algo más común y corriente con los problemas que eso tiene, ¿no? Sobre todo para gente joven. ¿Te parece que eso con drogas más pesadas, que como vos decís, destruyen a la persona, realmente eso no debería suceder? Well, I think it's there. Me parece que son modelos normativos muy diferentes. El cannabis se legalizó para crear un modelo semicomercial del Estado legal para que la gente tenga acceso y por supuesto se desestigmatizó de cierta forma y quizás otra gente que no hubiera probado cannabis lo probó, pero es muy diferente porque en este caso el modelo del Estado, hay gente que quiere probarlo y lo puede probar, pero en este otro caso estamos hablando de un modelo controlado médicamente, donde uno tiene que cumplir determinados requisitos para que lo integren al suministro de la droga. En Suiza, por ejemplo, para el tratamiento de heroína, tiene que fallar el tratamiento con metadona antes de que a uno lo tengan en cuenta para el programa de heroína. No es que uno decida, bueno, quiero participar en el programa de heroína. No. Con supervisión médica, lo que hacen los profesionales es pasar a la persona a este modelo. Es muy diferente y las drogas son muy diferentes. El cannabis sí se puede consumir en exceso, pero es muy diferente al tema de los opioides. Una preguntas. Como ya estamos terminando, nos abrimos a preguntas para John y para Gonzalo. Por favor. No sean tímidos.
¿Cómo hacemos? Llegar más fuerte. What's that? Hace poco el ministro del Interior, Heber, se pronunció sobre la vuelta de la DEA en el Uruguay y me gustaría saber si eso realmente es positivo hoy en día que la DEA vuelva al Uruguay o es continuismo sobre una política que acaban de decir que es fallida. Para cualquiera en realidad. Bueno, para mí que es el ministerio. Yo creo que no, la verdad es que no, porque una cosa es que creo yo, esta es mi opinión, pero después le dejo a John y a Gonzalo también responder. Que la política sea fallida, que yo creo que es fallida, no implica que lo que se está haciendo esté mal, sino que le falta el complemento. ¿Me explico? Es decir, lo que ha dicho John, lo que ha dicho Gonzalo también, lo que yo creo, si vos no atacás a estos grupos criminales, se desborda todo totalmente. Es decir, más allá de que luego hay otras políticas que también lo pueden agravar de manera no intencionada, ¿no? En este caso, a lo que se refería el ministro es que la DEA, que es una organización con mucha inteligencia, con muchos contactos, pueda ayudarnos de manera más cercana con un problema con el que ya nos ayuda desde lejos, ¿no? Pero creo que se refiere a eso. No sé si hay... También creo yo personalmente que tenemos un prejuicio con la DEA que me parece que no es justificado. Pero bueno, esa es mi opinión personal. No sé si quieren decir algo al respecto. No, I think Creo que solo que intentemos cosas nuevas en el campo no quiere decir que tiremos todo lo que hemos hecho antes, y la existencia de pandillas y organizaciones requiere respuesta del Estado y se necesita cooperación internacional y experiencia. Hablando de mi por perspectiva organizativa, es algo que por supuesto necesitamos hacer. Interactúo con muchas personas que absolutamente detestan cualquier tipo de policía o involucramiento de la policía en los mercados de las drogas y dicen que está todo mal, pero en definitiva el Estado tiene que mostrar la capacidad de poder ejercer su autoridad sobre estos grupos, y cualquier tipo de cooperación internacional, mientras sea productiva y sea equilibrada y esté coordinada, se debe recomendar. Se trata de asegurarse de dirigirse a los puntos correctos del mercado de drogas y que no se esté solamente haciendo cosas que no se deberían hacer, pero creo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Diego. Pasa que el tiempo también cambió, ¿no? Ahora nosotros manejamos también mucha más información para contrarrestar lo que ellos te digan. Contrarrestar no, capaz que no es la palabra. Ellos te complementan, pero no te imponen. Está funcionando. Entonces, la idea es que como vos uses ese recurso como usás otro recurso del Estado, a tu beneficio, al beneficio del pueblo uruguayo, ¿no? Entonces, es el cambio de óptica de cómo vos te asociás a esta organización y no tanto que esté o no esté. Eso es lo que yo pienso. Ataron más manos. ¿Qué quieren? ¿Yo elijo a otro? ¿Acá y abajo? ¿Sí o no? Voy. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Es buenísimo tener oxígeno en este tema y ustedes creo que lo han traído. Y lo que quisiera consultarles es sobre la experiencia de salas de consumo, salas de cuidado, para John y para Gonzalo, y sobre todo más bien para Gonzalo en el sentido de conocer un poco nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ¿no? Donde ven que podría estar inserto institucionalmente un escenario de salas de consumo, ¿no? ¿Quién podría liderar ese proceso? Que creo que es muy relevante y que sería una buena salida. Y la otra consulta para ambos es una breve reflexión sobre el modelo de control sobre nuevas sustancias, que creo que hay nuevas sustancias psicoactivas, creo que hay iniciativas de testeo que son interesantes, que en Uruguay algunas se han desarrollado. ¿Cómo las ven? Y si creen que es un modelo que contribuye al tema de salud pública en el tema de uso de nuevas sustancias psicoactivas.
psicoactivas. Muchas gracias. Voy a hablar de consumo controlado, de las instalaciones para consumo. Creo que hay argumentos a favor y en contra, y los que son en contra no tienen sentido para mí. Si nosotros permitimos que estos lugares existan, estamos alentando el uso de drogas, y como dije, no hay ni una evidencia al respecto de que eso sea lo que pasa. Entonces es una cuestión ideológica o emotiva al respecto, pero en el sentido práctico y de política es fácil. Si la persona está consumiendo en la calle y en lugar de eso pasan a un ambiente controlado y seguro y van a consumir de todas formas, si uno lo lleva a lugares donde van a crear amistades con el personal y confianza en el personal y lugares de entrada para otros servicios y tratamientos, entonces por supuesto, pero yo he trabajado varios años en Irlanda con el desarrollo de las instalaciones de consumo seguro y aprobamos la legislación, y ahora no te podemos lograr un permiso para hacerlo, y lo que se quieren los proveedores de salud es hacerlo, pero tienen experiencia y están a favor de eso, pero no podemos lograr que se abra porque está cerca de una escuela, y ustedes prefieren que estén inyectándose enfrente a la escuela o que se estén inyectando a unas cuadras en un lugar seguro. Eso es como lo veo, y eso es realmente lo que deberíamos hacer, y creo que todos deberían hacer esto y no hay ninguna razón para no hacerlo, pero esa es mi opinión. Con respecto a los nuevos psicoactivos, no voy a hablar porque tengo cierto escepticismo al respecto, porque son nuevos y creo que hay una incertidumbre al respecto. Y me pregunto si estás hablando de los psicodélicos, las drogas psicodélicas como psilocybin, o estás hablando de sustancias psicoactivas puramente. Si son las nuevas, yo tengo algunas preocupaciones porque son nuevas y son sintéticas y no vamos a saber los impactos que van a tener por mucho tiempo, y creo que deberíamos tener precaución al respecto y tener precaución con las políticas que llevan hacia personas hacia los nuevos psicoactivos, pero no quiere decir que deberíamos tener un pánico o una prohibición al respecto. Solo que soy escéptico al respecto. Pegar todas las instituciones públicas para ver dónde iría esto, pero para mí la respuesta lógica es salud pública. Salud. No, al Ministerio del Interior no, salud. Quería decir algo, porque hablamos de los puertos y hablamos de esos altos consumidores, esos 10.000 tipos, pero esto relacionado a lo que vos decías, el prohibicionismo hace que no eduquemos bien, no informemos bien. En todo esto, paralelamente, vos tenés que informar mucho más a la población. Sabemos que el consumo de cocaína y el consumo de éxtasis mezclado con alcohol, que es lo que más consumimos en Uruguay, lejos, hace que el efecto sea mucho más nocivo para vos. Entonces vos tenés que tener un tipo de educación pública que tenés que educar mucho más en estos temas de consumo de drogas, ¿no? Sí, por eso lo miré de reojo. Eso tenía que ser central en la estrategia de drogas. Informar a la juventud, porque no están informados de esto, no lo saben. Yo doy clase, la verdad, no tienen idea. Hola, buenas noches. Bueno, justo mi pregunta iba por lo último que vos ibas comentando, que mientras estaba escuchando la exposición, yo seguía pensando, no se menciona nada de prevención y no se ha mencionado, o por lo menos, yo entiendo que la pregunta es, o sea, la idea es la lucha contra el narcotráfico, pero si nos ponemos a pensar en por qué luchamos contra el narcotráfico, es para reducir los riesgos que está generando el narcotráfico en nuestra sociedad. Entonces, mi pregunta es más bien para pensar el problema, si está bien formulado, si reducir efectivamente los riesgos, los costos que nos está haciendo el narcotráfico sobre las personas, sería una política de Estado, o sea, reducir los riesgos y además prevención, ¿no? O sea, está visto que si
les educás a los niños desde chicos, por ejemplo, con el consumo de tabaco que está disminuyendo, bueno, ahora ha incrementado en los adultos jóvenes, bueno, educar, me parece que iría por ahí, pero yo pregunto si funcionaría también con el narcotráfico, viendo que nosotros somos pasadas. Yo me acabo de enterar que somos como pasada del narcotráfico, que hay, pero quizás no tanto. Entonces, si eso ayudaría o no en pensándolo como Uruguay, ¿cuál sería la definición del problema? Me queda es mitad reflexión y un poco pregunta, entiendo, un poco mezclado. Gracias. Pero para vos. Claro, que es válida. No. Yo creo que la reflexión es válida, pero no entendí la pregunta. La pregunta parece. Era un comentario, me parece. Sí, estoy de acuerdo con vos. No, sí, pero lo definiste muy bien. Sí. Pero la idea es traerlo todo un poco más hacia el control del Estado. El Estado tiene una presencia, ¿no? Porque si vos cortás, si lo regalás a otros grupos, de alguna forma, regulando no es la única forma. Hay otra forma que vos traés la información y lo demás hacia el Estado. Que vos puedas mandar un poco para dónde va la cosa. Y ahora va para donde quiere. No, pero sí, lo describiste bien. Gracias. Sí, me quedó la duda sobre lo que decía Croce hace un rato. Vista la desproporción entre la fuerza del Estado uruguayo, los recursos que puede afectar al control del tránsito y los recursos de lo que dispone el narcotráfico, ¿cuál sería la conclusión después de advertir esa desproporción? ¿Que hay que abandonar la lucha contra el tránsito porque no podemos con eso, es demasiado grande el enemigo? ¿O que tenemos que dedicar más recursos para tener mucho más que un par de escáneres y, en fin, lo que hoy dedicamos a esa tarea? Pero vos tenés que optimizar tus recursos escasos. Tu problema, de vuelta, es el puerto de Montevideo. Cuando los tipos no puedan sacar más la droga de acá, ya Uruguay no es interesante porque el mercado uruguayo es chico. Optimizar tus recursos, que no son solo un par de escáneres, porque podés corromper a la persona. Tenés que empezar a rotar a los individuos que trabajan ahí, tenés que poner órganos de contralor que revisen lo que está pasando en el puerto. Tenés que tomártelo serio el puerto. Pero es lo bueno de Uruguay. Es tu talón de Aquiles. Ese puerto, ¿no? Las fronteras son porosas, lo sabemos bien, todas las fronteras son porosas. No inviertas tanto recurso ahí y trae para acá. Yo no diría que hay que abandonar, ni cerca de eso lo que quería decir. Yo diría focalizar tus recursos. Optimizarlos, digamos. ¿Sí? Creo que la cuestión es si nos abandonamos las acciones. No, creo que hay que hacer las dos cosas. Siempre se trata de crear mayores capacidades del Estado, pero tenemos que reconocer que algo está cambiando. Recuerdo de que alguien escribió hace un tiempo que la globalización iba a hacer imposible el control de los mercados de drogas. Y ciertamente no siente como que estamos ganando. Parece que estamos apagando incendios todo el tiempo. Y si necesitamos eventualmente probar algo muy radical porque estamos en una situación en la que no vamos a poder hacer otra cosa que no sea eso puede ser, pero no creo que sea el momento de rendirse. Se trata de crear más capacidad para el Estado para contrarrestar estas cosas y reconociendo, bueno, se ponen escáneres en un puerto, bueno, se va a desplazar a otro lugar el tráfico y se va a ir a otra parte, pero para Uruguay eso va a funcionar. Es un resultado positivo, es cuestión de dónde termina y quién es el próximo. Intervención como para Diego. ¿Qué experiencia exitosa conocen de educación para
que la gente desista del consumo. Las cuentas que tú hacías con los costos de producción en Colombia y a cuánto se vende en Alemania es imposible, o sea, hay que enfrentarse siempre a hacer todo lo que se pueda, pero para el Estado va a ser difícil. Quizás y esto es reflexión también, quizás lo más importante sea achicar el mercado a través de la actitud que adoptemos nosotros mismos y reducir riesgo. Por eso la pregunta concreta, ¿qué experiencias en el sistema educativo estatal se conocen en el mundo que hayan tenido algún efecto positivo? Gracias. Yo empiezo, no sé si querés. If you want to go ahead, then I'll go first. Hay un ejemplo que es exitoso, que es el de Dinamarca. Es decir, de vuelta, estamos hablando de un país muy distinto, ¿no? Con capacidades muy distintas. Pero básicamente hace unos 15 años empezó a transformar su sistema educativo para fomentar el deporte. Es decir, el deporte de manera masiva, de manera muy a lo bestia, de tal manera que un sistema educativo que ya estaba realmente a la frontera de lo que la humanidad puede enseñarle bien a jóvenes, lo llevó a dedicar toda su tarde, sábados y domingos al deporte. Y eso, más allá de que nunca fue un problema tan grave como acá en Uruguay, el problema hizo que el consumo de drogas entre jóvenes bajara de manera bastante estrepitosa, ¿no? Ese es el único caso de éxito que yo conozco. No conozco ningún caso de éxito ni de educativo ni de política de seguridad en general en América Latina en contextos similares a los nuestros. Es decir, cuando yo en las clases, en la católica, alguien me pregunta si hay algún caso de éxito en la región, la verdad que no lo hay. Es decir, tenemos algunos países como Uruguay, como Chile, algún otro, que bueno, tienen tasas de delito bajas, pero no que sean un éxito. Eso no hay. Como médico les puedo decir que siempre te fue mamá da prevenir y de nuevo se capta de algo de aquí means poca de deporte porque hay or calcil y was my myth for and for it. Bueno, en la buena cosa 20 millones de dólares para que el tipo de cosas pero aún en la estrategia de seguridad integral y preventiva que planteamos del Ministerio del Interior, una de las 16 medidas era justamente un programa que lo conversamos con Robert, era algo así como educación preventiva, y básicamente se trataba de un programa educativo para prevenir el consumo de drogas, el consumo de violencia en los barrios, violencia en las escuelas y demás conductas de riesgo. No, una materia. Más preguntas. La última, capaz. ¿Qué te hace la última, parece? Buenas noches. Muy interesante las ponencias. Sí, estoy de acuerdo con lo que han hablado de que cada realidad o cada país es diferente. Por ejemplo, en el Perú está asociado más a las economías ilícitas, el tema del narcotráfico, aunque ahora se está modificando y esto sí toca a Uruguay, que es el tema del Tren de Aragua y el Comando Verbelo. Entonces, tenemos que pensar soluciones desde el país, desde lo chiquito, pero atendiendo a lo que significan las organizaciones criminales. Entonces, la pregunta para Gonzalo, y que me gustaría que reflexionáramos sobre esto pensando en Uruguay, es la atención en esos tres ejes que se habló muy bien por varios participantes y de ustedes, en lo que es la prevención, la persecución, fiscalización del delito, y luego, bueno, ya tendremos que hacer una mitigación de daños, que es la atención a las víctimas de droga. Pero la intervención en escenarios criminógenos comunes, porque se ha hablado como algo muy distanciado de, por ejemplo, la trata de personas, el tema de la explotación sexual, la violencia de género y otros temas que confluyen en el mismo escenario criminógeno donde está el narcotráfico. Me gustaría que respondieran sobre esta visión de intervención de riesgos con una visión más amplia para el Uruguay. Gracias. Así que es una pregunta difícil la que planteas, ¿no? El tema de tráfico de personas es un tema que en Uruguay no se habla nada, muy poco, y es importante, es un problema importante. Podrías haber dicho también tráfico de armas ahí en el medio que estabas mencionando. De vuelta, cada problema habría que taclearlo independientemente, por más de que se puedan solayar o solapar los mismos
mercado, de cierta manera. No tengo una respuesta más profunda para tu pregunta porque es muy complejo. Lo que sí quería decir, Diego, es que me parece que sí hay políticas exitosas que han tacleado la reducción de violencia, pero al mismo tiempo han tacleado la reducción del consumo de drogas, por ejemplo, Fica Vivo en Belo Horizonte, ¿no? Pero lo que pasa, o de Cepaz en Cali, o Todos Somos Juárez, lo que pasa es que eso requiere de todas las instituciones del Estado que participen. No es solo la policía y lejos de serlo, no da abasto, tendría que ser el MIDE, tendría que ser la educación pública. Invadís un territorio y le provees de todos los servicios a los ciudadanos locales. Y parte de eso en Fica Vivo, ¿no? Deporte, full, escuela de tiempo completo, todo esto, ¿no? Sacás a los chicos de la calle y de vuelta, y más o menos que lo controlás con la presencia del Estado, ¿no? En los barrios que están fragmentados. Entonces sí creo que hay posibilidades por ahí de ir. Yo, complementando esto, o sea, es verdad que hay políticas exitosas a nivel local, siempre, ¿no? En América Latina, pero no un país entero, eso me refería, ¿no? Sobre lo que preguntó recién aquí, ¿algún comentario? Any comments? On the gender-based violence. Yeah. Yeah, I don't have a specific. Sí, tampoco tengo una respuesta específica, creo que tienes razón. Tenemos como una visión un poco superficial. Esta noche hemos contrapuesto el prohibicionismo, regulación, pero por supuesto hay muchísimos subtemas que son fundamentales. Temas de género y cómo las mujeres interseccionan con los mercados, también los jóvenes en el mercado, todos los efectos derrame. Y por supuesto hay referencias bibliográficas muy importantes en este sentido, en estos temas. Pero claro, no hemos podido hablar de todo esto. Creo que sí tiene que ser parte del debate también, todo esto que mencionaste. Muchas gracias. Quedar acá gratuitamente a responder todas las preguntas que tengan, ¿tá? Les agradezco muchísimo a los invitados, por supuesto, ha sido un placer tenerlos. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a organizarlo y hasta la próxima. Muchas gracias.